En esta ocasión, chicos, vamos a trabajar con el programa StarOML, donde ya tenemos con anterioridad tres diagramas. El primer diagrama que tenemos es nuestro diagrama de casos de uso, donde describimos a grandes rasgos los elementos de nuestro sistema. Después, les solicité que aquí mismo ingresaran hace 2 semanas el diagrama de entidad-relación. Eh, a cada uno de sus diagramas ya les hice las respectivas aclaraciones o sugerencias, espero que ya estén corregidas. Después de haber leído ya el documento PDF, se los muestro rápidamente, donde dice modelo entidad de relación, definición de atributos, donde les explico a grandes rasgos y de la forma más simplificada cuáles son las características de los atributos, o más bien los tipos de los atributos. Luego, visualmente cómo se construye un diagrama de entidad-relación. Luego hablamos un poco de las bases de datos relacionales, que ustedes ya hicieron una tarea de eso. Y por último, les muestro un ejemplo de una tabla, pero ¿cómo vamos a llegar a esta tabla? Reducción de un esquema de entidad-relación a una tabla. Lo que aquí les explico es que, en pocas palabras, cada una de las entidades va a ser una tabla y cada una de las relaciones va a ser también una tabla. Por ejemplo, aquí tendríamos una tabla que se llame cliente, una tabla que se llame préstamo y una tabla que se llame prestario. Prestario sería la relación que hay entre estas dos entidades. Ahorita solamente vamos a trabajar con las tablas a partir de nuestras entidades para no confundirnos. Si se fijan, yo aquí tengo una entidad que se llama cliente y defino sus atributos. ¿Cómo lo transcribo a una tabla? De esta forma. Y esta va a ser la imagen que yo voy a construir en mi diagrama de clases en StarOML. Ahora bien, recuerdan que le íbamos a dar agregar, diagrama. ¿Qué tipo de diagrama? De clases. Y si se fijan, me dice modelo 1 y luego me agrega una clase. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? En modelo 1 yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner diagrama, clases, base de datos. Y a este le voy a cambiar el nombre y le voy a poner nada más definición de tablas. Nada más para que no nos perdamos. Ahora bien, si nos fijamos, de este lado yo ya tengo que se me activó clase. Yo le doy clic y me dice cuál es el nombre de la clase. Bueno, si yo sé que mi clase va a ser cada una de mis entidades, en este caso se llama cliente. Ahora bien, ¿cómo agrego los atributos? Aquí viene, agregar atributos. Tiene más elementos porque un diagrama de clases es mucho más complejo, es más grande. Pero nosotros vamos a utilizar nuestro diagrama de clases en StarOML solamente para representar cada una de las tablas de mi base de datos relacional. Entonces, yo le doy en agregar atributo o control enter y me dice nombre del atributo. El primero que tengo yo es el ID cliente. Signo de más para agregar otro atributo.
nombre, cliente. Otro atributo, calle, donde vive el cliente. Otro atributo, ciudad, cliente. Si se fijan, aquí me aparece la visibilidad. Hasta este momento, este pequeño campo lo vamos a ignorar. Ya quedó construida mi primer clase, que se llama cliente, que tiene los atributos ID cliente. Aquí viene visibilidad, si es un atributo público, protegido, privado. Esto es para cuando ya se programa la base de datos, para cuando ya la construimos. Por eso aquí vamos a ignorarlo. ¿Qué más tiene? Estos elementos que tampoco nos va a servir, pero en documentación, ¿qué es lo que vamos a poner? Por ejemplo, yo quiero que mi ID cliente sea mi clave primaria. Eso también ya viene en el PDF que debieron haber leído. Algo más que podemos aquí agregar, donde viene en estereotipo o tipo. Si yo le doy en buscar en tipo, ok, entonces podríamos ponerle los estereotipos de visibilidad, estático, tipo, multiplicidad, etcétera. Pero esto ya es para cuando ustedes empiezan a programar. Ahorita solamente me interesa que me identifiquen todas las clases y todos los atributos que ustedes elijan. Van a guardar, me van a enviar este archivo que es el que ya tienen construido, donde yo voy a ver su diagrama de caso de uso, donde yo voy a ver su modelo de entidad-relación que ya debe de estar corregido y donde voy a ver sus tablas. Nos vemos la próxima, chavos.